tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y al resto del mundo por internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado, y su servidor José Luis Samarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? Acomodándome el bigote que me dio algo de cosquillas. Comenzando la semana con un clima raro acá en nuestra ciudad de Guadalajara, con unas lluvias torrenciales. Tome muchas precauciones porque bueno, se pone bastante caótica nuestra ciudad cuando cae tanta agua. Y vamos a comenzar con un ciclo de temas nuevos. El día de hoy nos toca la dificultad para convivir en grupo, que todo lo que tiene que ver con un grupo, como que hay un momento de la vida en donde se le empieza a tener cierto miedo, sea lo que sea. Por lo general, la gente teme hablar frente a un grupo, por ejemplo, o trabajar en grupo. Convivir se vuelve una situación un tanto difícil. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos acostumbrados a llevar nuestras relaciones como más personales. Y esta situación, digamos como este nuevo ambiente, se va introduciendo alrededor de la vida escolar. Poco a poco tenemos que ir acostumbrándonos a estar en grupos de personas. Y la escuela, al menos acá en nuestro país, llega a ser una de esas primeras introducciones. ¿Cómo son tus compañeros? ¿Cómo te la llevas con ellos? ¿Quién te cae bien? ¿Quién te cae mal? ¿A quién le caes bien tú? ¿A quién le caes mal? Y cómo se va haciendo este equilibrio alrededor del grupo, cuál es nuestra identidad en un grupo. Esto es algo que de alguna manera nos va a meter en ciertas ansiedades. ¿Por qué? Porque como le decía, nosotros venimos de modelos de relaciones en donde no hay tanta gente. Uno podría decir, bueno, tal vez yo vengo de una casa que hay muchos hermanos, entonces por lo mismo ya me estoy acostumbrando un poco más a la escuela. Nunca va a ser lo mismo. Digamos que cuando tenemos hermanos en casa, casi estamos todos en el mismo equipo, ¿no? Todos somos del equipo González, muchas gracias, o del equipo Rodríguez, o del equipo Zapata, como usted guste, pero todos estamos en el mismo lugar, ¿no? Todos estamos de alguna manera bajo la misma bandera. Cuando llegamos a una escuela, cuando empezamos a tener contacto con estos grupos, ahí es en donde empiezan a salir las diferencias. ¿Por qué? Porque se nos empieza a hacer evidente que somos distintos a los demás. ¿Distintos en qué sentido? Distintos en el color de nuestra piel, distintos en nuestra estatura, distintos en nuestras capacidades intelectuales, distintos ya de una manera todavía más notoria en nuestra belleza física, ¿no? Ahí, de alguna manera, sin darnos cuenta, nos empezamos a reconocer a través de esta convivencia en el grupo. Y esto es algo que no a todos les hace sentir cómodo. Digamos que ese es el primer escaloncito en el cual podríamos llegar a trastabillar. ¿Por qué? Justamente por estos elementos que le voy diciendo, por cómo nos vamos conociendo, cómo se nos reconoce en el grupo, cuál es el lugar que tenemos. Tal vez haya personas que de una o de otra forma van encajando de mejor manera. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tienen una cierta facilidad para comunicarse con los demás, ¿no? Y entonces es una persona muy popular, porque todos quieren platicar con él, porque todos quieren platicar con ella, por una o por otra circunstancia, ¿no? Tal vez sea, pues, no sé, por algún atributo físico, o porque somos muy graciosos, o porque tenemos alguna otra habilidad que nos hace destacar en el grupo. Pero no todos van teniendo esas habilidades, no todos van teniendo esa facilidad para integrarse en ese nuevo modelo, y justamente ahí es en donde empiezan estas dificultades, desde sostenerlo hasta encontrarse en un nicho que nos sintamos cómodos. Incluso habrá muchas personas que, bueno, pues digamos que cuando estamos en un grupo, como comentabas, que es ajeno a la familia o a cualquier otra circunstancia que nos vincule forzosamente, digamos, sin que nosotros lo hayamos elegido, ya en una escuela, incluso en un lugar de trabajo, bueno, pues de una u otra manera ya está la estructura externa que nos obliga a convivir, ¿no? Que nos obliga ya a ser un grupo per se. Sin embargo, el vínculo no necesariamente se da por el simple hecho de estar en la misma empresa o en la misma escuela.
Y digamos que cada persona se va topando quizás de una forma más consciente, a lo mejor no tan conscientemente, pero se van topando con la necesidad de agradar a alguien o agradar a un grupo. Y esto puede golpear muy fuerte en el narcisismo a muchas personas, dependiendo, pueden ser diversos los motivos, ¿no? Desde aquella persona que asume que no debe de hacer absolutamente nada por agradar, y con esto no me estoy refiriendo a ser hipócrita o ser fingido. Sin embargo, puede traducirse así para muchas personas, o bien desde la persona que asume que le deben de querer porque sí, ¿no? Como a lo mejor su mamá nada más, ¿no? O las personas ya cercanas en la casa. Esto no ocurre ni siquiera en casa, pero vamos creciendo con la ilusión de que así es. Entonces, esto puede golpear a muchas personas. Sin embargo, es una realidad. Aún la persona a la que más estimes, necesariamente hay un motivo, hay algo que hace, hay alguna característica de esta persona que te hace estimarla, que le hace ganarse tu estima. Entonces, cuando estamos en determinados grupos, necesariamente nos topamos también con esta situación, y a veces puede llegar a ser bastante frustrante para las personas, incluso sentir como obligado el saludo, etcétera, ¿no? Ya hay otro, digamos, otro extremo en donde verdaderamente alguna persona puede desvivirse por ser el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Que ya es una situación muy, muy distinta. Pero cualquier persona, por más digamos, sincera que sea, por menos fingida que sea, cualquier persona hace cosas por los demás cuando tiene un interés y cuando verdaderamente tiene una noción de que existen los demás ahí a su alrededor. No tiene por qué ser algo fingido. Cuando nos encontramos con personas, no en todos los casos, pero en muchas ocasiones, estas personas que tienen tanto problema para poder convivir con los otros que están alrededor, es porque no los asumen como personas. Podemos ver, por ejemplo, que hacen menos, ¿no? Por lo general las personas muy aisladas, muy antisociales, suelen hacer menos a los demás y decir que no conviven con ellos porque son tontos o porque son huecos o porque tienen algún defecto. Sin embargo, podemos encontrar personas en su círculo muy cerrado y muy contado, quizás, de personas a las que estima que pueden llegar a tener características muy similares, y aún así estos las justifican, ¿no? Las pueden ver con unos ojos más compasivos que cuando se trata de alguien nuevo, porque ese nuevo posiblemente ni siquiera lo están considerando como persona. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, y le recuerdo que tenemos líneas de contacto para que usted se comunique con nosotros. Los teléfonos en cabina son el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. También nos puede mandar un mensaje por WhatsApp al número 333 822 3208. Aquí estamos listos para recibir sus participaciones. Estamos hablando el día de hoy sobre la dificultad para convivir en grupo. Y antes del bloque comercial, le estaba hablando de este primer contacto que vamos teniendo con distintos grupos de personas, ¿no? Porque digamos que en primera instancia, lo que vamos viviendo en casa son relaciones más personales. De alguna manera son situaciones más íntimas. ¿En qué sentido? En el sentido en el que, bueno, se nos conoce desde que somos unos bebés, se nos ha visto crecer, y la dinámica de la relación es muy distinta que lo que empezamos a vivir cuando ya estamos fuera del ambiente familiar. Esto nos va a ir dando una idea de cómo se va construyendo un yo social. Esto, por nombrarlo de una manera, ¿no? Siguiendo
siguiendo esta idea, nosotros no somos la misma persona, y esto seguramente lo he escuchado más de una vez, nosotros no somos la misma persona en casa que fuera de casa. Pero esto no quiere decir que nos transformemos en otra persona, sino que de alguna manera se va construyendo una identidad en la cual nos permitimos hablar de ciertas cosas, pero de otras no. De alguna manera vamos escogiendo ciertas actividades, vamos escogiendo afinidades que nos van definiendo en el grupo, que nos van definiendo fuera de ese entorno familiar. Y esto se va transformando, digamos, como en una faceta de nuestra personalidad. Esto no es que en todos lados seamos lo mismo. Y uno puede decir, bueno, es que qué hipocresía, entonces uno no está siendo auténtico. No es que no sea auténtico, sino que nos tenemos que adaptar hacia el exterior. Nos tenemos que ir haciendo de alguna manera como un cierto callito ante la sociedad. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que en casa nos permitimos llorar por una cosa o que nos permitimos molestarnos mucho por otra, y afuera pues definitivamente no van a estar las personas para aguantar nuestros berrinches como lo estuvieron nuestros padres, ¿no? Eso no quiere decir que seamos hipócritas, que afuera seamos menos auténticos porque no nos tiramos al piso a patalear, sino que sabemos y nos vamos dando cuenta que esa no es la manera de comportarse en sociedad. Nos vamos dando cuenta de que necesitamos otras habilidades y específicamente empezamos a darnos cuenta cuáles son las partes de nuestra personalidad que van teniendo una, ¿cómo lo podríamos decir? Una cierta ventaja o un cierto brillo cuando estamos entre otras personas. Esto ya lo habíamos experimentado en un primer momento en casa. Seguramente usted se ha dado cuenta cómo los hermanos él es el hermano estudioso, ¿no? Él es el hermano que es muy bien portado. Él es el preferido de los papás. Él es el deportista. Él es el curioso, el que hace esto, el que hace aquello. Esto, una vez más, va siendo parte de nuestra personalidad. Y es justamente este tipo de rasgos los cuales pueden irse, digamos que se pueden ir utilizando en nuestra convivencia ya con el mundo exterior. Tal vez habrá personas que se den cuenta que no son buenos ni en las actividades físicas, ni muy buenos para ser amigos, pero nos vamos dando cuenta de que hay una cierta facilidad, posiblemente por las mismas condiciones a las que nos vamos exponiendo al no tener estas otras habilidades tan desarrolladas, para el aspecto intelectual. Nos gusta mucho la escuela, se nos hace muy fácil mantener la concentración y es a través de ese rasgo que empezamos a hacer nuestros vínculos con el exterior, porque entonces vamos a tener, tal vez no tengamos nuestro equipo de básquetbol o nuestro equipo de voleibol, pero vamos a tener nuestro grupo de estudio, personas que de alguna manera van teniendo cierta afinidad, y a través de ese primer grupo o a través de esa característica es que nos vamos a ir relacionando con los otros. Tal vez habrá personas que no les guste relacionarse conmigo. ¿Por qué? Porque mi actividad no les es nada agradable, y ahí vamos a empezar a ver cómo se puede llegar al punto hasta de antagonizar, ¿no? De que quedemos como peleaditos con ciertas personas, aunque no nos hayamos hecho nada nunca, simplemente por pensar distinto o por actuar distinto. Y esto poco a poco nos va dando una idea de cuál es la dinámica que se acaba viviendo en el mundo exterior. Hay personas que simplemente no se alcanzan a adaptar a esta dinámica. Y uno podría, pues, evidentemente preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué para un ser humano, que es un ser gregario, que somos una criatura que vive en sociedad, que naturalmente se agrupa con los demás, por qué habrá personas que les cuesta trabajo juntarse con las personas? Porque hay personas que se sienten incómodas alrededor de más gente, ¿no? Y esto justamente nos da un poquito de pie para ir entendiendo por qué se nos va dificultando. Una de tantas cosas de las cuales vamos a hablar ahora podría ser esta incapacidad de soltarse de casa. ¿Por qué? Porque en ningún lado me van a querer como en casa. Porque allá afuera la gente se vuelve muy ruda. Porque allá afuera siento que no encajo. Y en casa, pues bueno, en casa todos me conocen, en casa todos saben cómo soy, en casa sí me siento seguro. Pero esto no quiere decir que los demás no se sientan seguros en casa, sino que lo que estamos viendo es esta falta, nos vamos dando cuenta cómo hay una deficiencia para poder llevar esa seguridad, esa capacidad de contención fuera de los muros de nuestro hogar.
Además, en general, bueno, pues somos seres gregarios con un objetivo, ¿no? Por lo general, estemos en el contexto en el que estemos, tenemos un objetivo en lo particular que necesariamente nos vemos forzados a hacer coincidir con un objetivo grupal o con un objetivo social para poder tener éxito. De otra manera no podríamos sobrevivir ni siquiera, ¿no? A lo mejor tú necesitas llegar de un punto a otro de la ciudad, por decir una cosa, y para hacerlo vas a tener que echar mano de las carreteras que ya existen, ¿no? O de las vías de transporte que ya existen. Esto es algo a lo que estamos como condenados, digamos, a vivir en grupo. ¿Por qué? Por el objetivo, finalmente. Y hacer coincidir los objetivos generalmente suma una cierta dificultad a cualquier tarea. Uno podría pensar que hacer algo en equipo de entrada va a ser más sencillo porque la fantasía es que se va a distribuir el trabajo en equipo, ¿no? Si se supone que se tiene un objetivo, bueno, pues entonces se va a distribuir. Esto generalmente complica más las cosas. Hacer algo entre muchas personas puede tener sus pros y también tiene significativos contras. Cuando una persona es más solitaria, cuando una persona tiene más dificultades para convivir en grupo, se va haciendo de un sistema para resolver sus problemas y ya está muy estructurado y ya está, digamos, paso por paso va a avanzar muy fluidito. Entonces, si a esa persona la tomamos y la ponemos en un grupo y ahora la obligamos a que resuelva el mismo problema, vamos a decir, pero en grupo, la dificultad va a ser intentar coordinarse con las otras personas. Esto en otras ocasiones lo hemos mencionado. Si incluso con tu propia cabeza, una persona en lo particular puede encontrar sentimientos ambivalentes, puede querer algo y al mismo tiempo no, puede estar con un pie en una parte y otro pie en otra parte, puede llegar a confundirse tanto y puede pelearse tanto consigo mismo, una persona en lo particular. El sumar otra cabeza, dígase por ejemplo en la cuestión de las relaciones de pareja, ya implica una complejidad significativamente mayor. Ahora, si sumamos a un grupo de personas, bueno, pues esto se va complicando cada vez más, podremos pensarlo. Y habrá personas que tienen más capacidad para lidiar con este tipo de situaciones. Habrá personas que simplemente se dejan llevar y se dejan que los demás hagan todo por ellos y entonces aparentemente pues se sienten muy bien en equipo, en grupo, porque pues lo que pasa es que dependen totalmente del grupo, ¿no? Se dejan caer todo su peso sobre los demás. Y habrá personas a las cuales esto les genere esta complicación natural del convivir en grupo y tengan tan poca tolerancia a la frustración que se encuentren como en callejón sin salida. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo nuestro número celular para que nos manden mensajes por WhatsApp. Es el 333-822-3208 y que también usted puede escuchar la repetición al día siguiente, por ejemplo, del día lunes que estamos hoy, puede escuchar la repetición el día martes a las 5 de la mañana o puede buscar los programas en la página de YouTube, en nuestro canal Radio Mujer GDL. Estamos hablando el día de hoy sobre la dificultad para convivir en grupo. Y antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas hablando sobre, digamos, como las partes que nos pueden tanto aligerar
como hacer más difícil, dependiendo de nuestra personalidad, el estar en grupo. Habrá las personas que se vayan a dejar caer para que los demás los levanten en el grupo, y hay personas que van teniendo un cierto instinto en jalar a los demás que están en un grupo. Esto va dando pie, digamos, como a un cierto prejuicio en donde el liderazgo se considera como una de las habilidades sociales como más preciadas. Y luego ya tenemos ahí escuelas y cursos y cualquier cantidad de modos educativos para que nos podamos volver líderes, ¿no? Porque entonces los líderes son los que sacan adelante a todo. ¿Y cuáles son los tipos de liderazgo y los liderazgos proactivos y todo lo que usted se puede imaginar alrededor de esto? ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos vamos dando cuenta de que para que un grupo funcione se necesita que haya una cabeza. Y esto también se va entendiendo un poquito alrededor de las dinámicas de grupo que vamos haciendo como seres humanos. Si nosotros estamos dentro de una agrupación, es necesario que alguien diga o que alguien vaya marcando el paso de qué es lo que se tiene que hacer. Y uno podría decir, bueno, pero eso es como quedar a las órdenes de alguien. No, digamos que es una necesidad natural alrededor de las agrupaciones. ¿Por qué? Porque entonces, si no fuera de esa forma, no habría grupo, ¿no? Porque cada quien estaría en un esfuerzo individual y simplemente no habría necesidad de que nos pusiéramos en una situación colectiva. Esto, si lo vemos en casa podríamos decir tal vez que los padres, dependiendo de la situación, pero la mayoría de las veces los padres son los que van adoptando el liderazgo de ese hogar. ¿Por qué? Porque los padres son los que nos van marcando el paso de cómo nos debemos de comportar, de a qué hora nos tenemos que dormir, a qué hora nos tenemos que levantar, cuáles son las actividades que tenemos que favorecer, también nuestras amistades, la comida, todas estas cosas. Si nosotros simplemente dejáramos de hacer eso en casa, uno podría pensar, pues cada quien haría lo que quisiera. Y esto es una situación muy triste que podríamos llegar a ver en muchos hogares, donde los padres no cuentan con esta determinación, no se muestran dispuestos tampoco a hacerlo, y lo que vemos es que los hijos salen a hacer pues lo que se les ocurra, ¿no? Lo necesario para continuar. ¿Por qué? Porque en casa nunca hay comida, en casa nunca hay cosas listas, y por lo mismo yo tengo que buscar un cierto orden o yo imponer un orden en mi vida y en mis tiempos. ¿Por qué? Porque si no se va viviendo como desbalagado. Este tipo de situaciones, si las vamos trasladando a un grupo que no sea nuestra familia, nos vamos a ir dando cuenta que van a dar equilibrios distintos, una vez más, porque en casa, por lo general, este tipo de lugares o este tipo de puestos que vamos tomando, como el liderazgo de los padres, es algo que se da por añadidura. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo quise tener hijos, entonces yo los educo. Porque el hermano mayor está queriéndonos enseñar algo y es el gusto del hermano mayor enseñarlo. Cuando estamos en un grupo fuera de casa, no hay ninguna de esas responsabilidades. Cada quien puede hacer lo que se le dé su regalada gana, ¿no? Y estas agrupaciones van a tener una calidad distinta. Ahí las personas están porque quieren estar, no porque hayan nacido en ese lugar. Y esto cada vez va tomando una definición más fina. ¿Por qué? Bueno, cuando estamos en la escuela, muchos podrían decir, pues yo no quería que me mandaran a la escuela y yo tampoco quería trabajar en equipo. Yo no quería hacer grupo con los demás. Ahí todavía se vive como una imposición, digamos, como ramificada del poder que ejercían los padres hacia nosotros. Pero poco a poco, esto se va alejando más de la imposición de los padres. Podríamos pensar en nuestros amigos, ¿no? A nuestros amigos no nos los impusieron nuestros padres. Nuestros amigos, tal vez el lugar en el que estábamos nos fue determinando a que tuviéramos una u otra amistad. Pero son personas que por nuestra elección van entrando en nuestra vida. Y son personas con las cuales podemos hacer un grupo tal vez muy grande o un grupo muy cerrado. Vamos estableciendo una dinámica de interacción en donde podemos hablar de esto, no se puede hablar de esto, salimos a tal lugar. Y cuando salimos a tal lugar podemos hacer un consenso o podemos ir todos a donde quiere fulano o donde quiere fulana, que a final de cuentas no es que nos pongamos bajo sus órdenes, tal vez como si estuviéramos en un régimen militar, sino que se va mostrando una afinidad y ahí es en donde se permite, de alguna manera, dar ese brinco fuera de esa protección de casa, en donde nos vamos dando cuenta cada vez más
que esas decisiones que nosotros tomamos van dándole forma a nuestra vida y a nuestro entorno. Y de la protección de vivir ensimismados, ¿no? Porque otra cuestión aquí importante es que una vez que se suman otras personas a tu entorno, puede ser que no los veas, no los trates mucho, salvo en el trabajo, en la escuela, en algún otro contexto por el estilo. Pero digamos que se va evidenciando necesariamente pues algo que no es más que parte de la realidad, y es que no le agradas a todo el mundo, ¿no? No hay forma de agradarle a todo el mundo, así como es imposible que a ti te agraden todas las personas a las que vas a conocer. Habrá personas que te disgusten por su forma de pensar, por su forma de actuar, motivos por los cuales generalmente las personas se sienten mucho más desembarazadas, porque lo asumen como algo justificado, ¿no? Habrá personas que te caigan mal simplemente por cómo se ven, y ya de entrada asumes que es una persona petulante o simplemente no te agrada, ¿no? Aunque la persona pueda haber demostrado que no es esta impresión que de entrada te dio, simple y sencillamente no te agrada. Y de la misma manera, pues cada uno se va dando cuenta de que no le agrada a todo el mundo y que va a haber personas a las que le caigas mal, francamente mal. Y esto puede llegar a ser una afrenta demasiado imponente cuando la persona, bueno, pues tiene un narcisismo muy, muy fuerte, por una parte, y también muy dañado, ¿no? Cuando hablamos de narcisismo, generalmente pensamos inmediatamente en alguien que se sobreestima y que esta estima exagerada que tiene sobre sí mismo o sobre sí misma va a derivar en un comportamiento petulante, ¿no? Y que lejos de ser tímido o tímida, pues va a ser todo lo contrario. Y esto definitivamente no es ni la única forma en la que se llega a manifestar este gran narcisismo, ni tampoco la más común, ¿no? Es mucho más común que una persona decida guardarse, que decida mantenerse en un caparazón, cuando el narcisismo es tan grande que no le permite que quede, digamos, claro, que se haga público el hecho de que no es perfecto o que no es perfecta, como si eso fuese algo asequible siquiera para él o para ella, ¿no? Entonces, esto lo vamos a topar en muchas ocasiones, personas que verdaderamente se frustran, que se detienen en tratar de demostrar lo contrario cuando alguien los hace menos o tiene una opinión negativa. Y esto es algo con lo que tendríamos que aprender a lidiar, ¿no? En efecto, estando en grupo va a haber muchísimas situaciones en las que quizás simplemente tu forma de pensar, a lo mejor algo que desde tu perspectiva te podría resultar justificable para descartar la amistad de alguien, bueno, pues para otra persona, por absurdo que te parezca su razonamiento y por absurdo que te resulte el motivo por el cual está en desacuerdo contigo, pues simplemente está en desacuerdo, ¿no? Y esto, cuando está tan frágil el narcisismo, cuando está tan a expensas de la opinión de las personas de alrededor, puede llegar a ser un motivo importante para que las personas se aíslen. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, y el día de hoy hemos estado hablando sobre la dificultad para convivir en grupo. Nos hemos estado enfocando un poquito en cómo se va teniendo esta experiencia cuando se es niño, cuál es ese momento introductorio en todas las dinámicas de grupo y cómo en un principio podríamos encontrar ciertos momentos traumáticos
que nos van marcando de tal forma que mientras crecemos se nos hace cada vez más y más difícil. Por ahí, el bloque pasado le estaba comentando en cómo no se va adquiriendo una capacidad de autocontención en casa, y esto nos va haciendo mucho más difícil el estar fuera de casa. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, todos vamos teniendo como un cierto insight, como un cierto presentimiento de que si nuestros padres o si nosotros mismos como padres somos demasiado protectores con nuestros hijos y somos sobreprotectores con nuestros hijos, les va a ser más difícil salir. Esto, ¿cómo funciona realmente? Porque uno podría decir, bueno, si uno se está preocupando por la salud, por sus necesidades de una manera como más activa, más proactivamente, pues uno podría esperar que fueran niños más fuertes, ¿no? En todo sentido. ¿Por qué? Pues porque se les ha dado una atención especial. En cambio, un niño que tal vez no se le está dando esa atención, pues va a ir con menos herramientas hacia el exterior. Pero ¿por qué entonces nos vamos quedando con esta idea de que la sobreprotección nos va lisiando? Y ahí tendríamos que ver cómo en esa misma sobreprotección parte de lo que se va perdiendo es la interacción con otras personas que no sean personas consideradas seguras por los padres que nos están protegiendo. ¿Por qué? Porque entonces con fulanito no te puedes juntar, con perenganito tampoco puedes ir. Esa actividad es muy, muy, muy peligrosa. Entonces, esa actividad tú no la puedes hacer. Todas estas cosas que se van haciendo en pro de protegernos, fíjese cómo poco a poco nos van quitando campo de crecimiento en las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque entonces los muchachos son peligrosos. A la fiesta que vas a ir, tú van a ver muchachos. No, entonces no se puede ir. O voy yo y ahí te estoy viendo. No, pues, papá, mamá, pues ya tengo 14 años, 15 años. No, pues entonces no. Si a los papás no los invitan, tú no puedes ir. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo vamos a dejar ir a nuestro hijo o a nuestra hija que está en la flor de su juventud en un lugar en donde no conocemos a la gente que está ahí alrededor? Y esto se va justificando evidentemente por algo que a nosotros nos parece muy real, ¿no? Diríamos, bueno, pues usted no dejaría algo tan preciado, tan valioso como un hijo, una criaturita que tanto le ha dedicado, que tan cara le ha salido, que tanto quiere y que no quiere ver sufrir en ningún sentido, así desprotegida, ¿no? Sin darnos cuenta, como le digo, se nos va quitando ese espacio. Y es muy posible que si esto se ha vuelto una censura constante, ni siquiera surge el deseo de salir por parte de los hijos, que esto sería ya lo más grave. Cuando vemos esta rebeldía y que si voy y que si no voy, o que si yo hago y mis papás dijeron esto, ahí todavía vemos un niño o una niña luchando por sí misma, ¿no? Así como defendiéndose con uñas y dientes en su deseo. Pero esto se puede vivir, digamos, de una manera como más pasiva. ¿Por qué? Porque entonces a mis papás no les gusta que haga eso y simplemente ya no me gusta. Ya no es algo que ni siquiera llame mi atención, ya no se ve disfrutable, y cuando las situaciones sociales se dejan de ver como una fuente de gozo, ya nos estamos dando cuenta de que estamos en severos problemas con nuestra interacción, porque uno podría decir, bueno, pues es que yo nada más no me llevo bien con mucha gente, ¿no? Yo me llevo bien en situaciones como más cerradas, como más íntimas, y con eso estoy bien. No quiere decir que nos estamos enfermando de algo canceroso, terrible, que nos va a destruir a lo largo de nuestra vida, pero sí que nos está haciendo mucho más complicado disfrutar. Que si nosotros no tenemos la habilidad o no vamos teniendo la capacidad en específico necesaria para podernos conectar con grupos por nuestros propios medios, para poder generar nuevos núcleos de convivencia, nos va a ir dejando en una desventaja en todos los sentidos de la vida adulta. Podríamos pensarlo en el aspecto de pareja, podríamos pensarlo en el aspecto laboral, podríamos pensarlo en el aspecto intelectual y en todos los demás que se le ocurra. ¿Por qué? Porque no hay forma de irnos nutriendo del entorno si nosotros no tenemos esa chispita. Y lo que vamos viendo son personas, ¿no?, adolescentes o adultos recogidos con poca interacción, que es casi como si una parte de su vida fuera recién salidita del paquete, que se ponen nerviosos a la hora de hablar, que les va dando miedo ser asertivos con sus deseos, y que simplemente los va llevando la corriente de la sociedad, y por supuesto que se vive
aterrador salir en cualquier momento de casa. Y en otra versión también iracundos, ¿no? Porque puede que esto no se demuestre públicamente, pero el vivir las relaciones y la interacción social de una manera tan de terror, bueno, pues genera también esta sensación de estar siendo atacado, de estar siendo sometido, y genera también rabia. Esto es importante, aunque no se demuestre. Hay veces que sí se demuestra y hay personas que quizás no son esta presentación tímida y recogida y temerosa, sino estas personas amargadas, ¿no? Constantemente quejándose de todo lo que les rodea, aparentemente por su propia voluntad y por su propio deseo quedándose solos o quedándose solas, pero simplemente son como dos caras de la misma moneda, ¿no? A final de cuentas se siente como un ataque muy fuerte desde el hecho de que se sienten inermes, se sienten verdaderamente desprotegidos ante todas las vicisitudes que implica el convivir socialmente con otros individuos. Esto en verdad va a limitar las posibilidades que tengamos para movernos, y ojo, no se trata de que tendríamos que llevarnos bien con todo el mundo. En algún momento hablábamos a propósito de la discriminación en el sentido estricto de la palabra, no de esta forma peyorativa de referirse a algún grupo o de ver a alguien, que es con lo que generalmente se asocia la palabra discriminación, sino en el sentido de la capacidad de diferenciar, de distinguir entre una cosa y otra, que en sí a eso se refiere la palabra discriminar, ¿no? Poder discriminar algo significa poder distinguirlo de cosas distintas. Y decíamos, bueno, esta capacidad también es una importante, ¿no? Ya que se le sume el hacer menos o más a un grupo determinado, dependerá de otros aspectos de la estructura de personalidad. Pero esto es importante. Y la cuestión aquí es que entre estas muchas personas que vamos a descubrir en nuestro entorno, habrá personas con las que quizás no coincidas en lo absoluto, habrá personas con las que coincidas en muy pocos puntos, pero precisamente el convivir, digamos que tiene el beneficio de que te sales de ti mismo, ¿no? Buscar a personas que sean como un espejo tuyo, pues no es ir muy lejos, digamos. Ahora, habrá personas que te agraden considerablemente más que otras personas, y esto se convertirá probablemente en una amistad de una índole distinta, pero el hecho de que no puedas soportar convivir, ya no digamos que sean mejores amigos o que para todos lados quieras ir pegado con esas personas, no, probablemente no va a llegar nunca a ese grado con alguien que sea muy distinto a ti, pero que te sea imposible convivir y disfrutar la convivencia, que no estés padeciendo constantemente el rato en el que estás en la oficina o en el que estás en la escuela, en el que estás en cualquier otro lugar. Bueno, pues esto sí habla de una dificultad interna, ¿no? De algo que nos atañe a nosotros procurar resolver. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción y muy especialmente a todos ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.